¿Sabías que en un pequeño pueblo de España se celebra una festividad que ha dejado a generaciones enteras con el corazón en un puño? La leyenda dice que quien no complete el ritual de las descalzas podría arrastrar consigo la ira de un espíritu vengativo que ha acechado a la comunidad durante siglos. ¿Te atreverías a caminar descalzo por la senda del horror? La travesía de las descalzas es mucho más que una simple tradición. Es un oscuro rito que ha perdurado a lo largo de los siglos en un pequeño pueblo enclavado entre montañas y ríos. Cada verano, las jóvenes del lugar se preparan para una experiencia que se remonta a tiempos inmemoriales, donde caminan descalzas por una de sus calles. Una senda marcada por leyendas y supersticiones se convierte en un viaje hacia la pureza y la promesa de un buen esposo. Con los pies descalzos simbolizando la conexión con la tierra y la tradición, las jóvenes se enfrentan al peso de un legado aterrador. En las fiestas del pueblo, la atmósfera se llena de emoción, risas y una inquietante tensión casi palpable. Los lugareños y visitantes se agrupan para presenciar este evento que atrae a curiosos de todas partes, deseosos de ser testigos de una tradición que, aunque festiva, oculta un oscuro trasfondo. No obstante, tras la fachada de alegría y celebración, se encuentran historias oscuras que acechan la travesía de las descalzas. Las leyendas susurran sobre extrañas apariciones, gritos ahogados en la noche y sombras que se deslizan entre los árboles. Las gentes del pueblo saben que este ritual no es solo una prueba de valentía, es una demostración de pureza, un sacrificio que las jóvenes debían hacer para ser consideradas dignas. La tradición cuenta que la noche de la cosecha, las jóvenes debían caminar con los pies descalzos a través del pedregoso sendero durante 3 horas en silencio absoluto, sin quejarse ni desfallecer. Si lograban completar el recorrido, se creía que encontrarían un buen esposo y tendrían un hogar feliz lleno de niños. Pero si no lo hacían, se les marcaba como impuras y se quedarían solteras para siempre, llevando a su familia a la vergüenza. Esta antigua creencia ha nutrido un ciclo de miedo y devoción que ha perdurado en el tiempo, dejando a generaciones de mujeres atrapadas en la pesada carga de las expectativas familiares y sociales. En el oscuro centro de esta historia se encuentra Melina, la única niña entre 5 hermanos varones, una pequeña de espíritu indomable que siempre había estado inmersa en la naturaleza, cazando y pescando al lado de sus inseparables hermanos. Cuando llegó su turno de enfrentar el ritual de la travesía, Melina se sintió atrapada entre la tradición y su anhelo de permanecer cerca de su familia. En lugar de caminar descalza como se esperaba, se untó los pies con un ungüento de plantas naturales que ella misma había creado, con la esperanza de protegerse de cualquier herida. Su intención era no irse lejos de casa, pero su decisión desencadenó consecuencias terribles. El pueblo la observaba con desdén, murmurando acusaciones de brujería y pactos oscuros con el diablo. Melina, aterrorizada y sintiéndose traicionada por aquellos que una vez consideró amigos, se adentró en el bosque en busca de refugio. Pero los aldeanos, implacables, no estaban dispuestos a dejarla escapar. La apresaron y la encerraron en un convento que había a las afueras, un lugar oscuro y siniestro donde planeaban llevar a cabo un exorcismo. Allí Melina intentó justificar su inocencia una y otra vez, pero las hermanas, atadas a su voto de silencio y a un fanatismo oscuro, respondían a sus súplicas con el cruel azote del látigo. Tras 3 días de agonía, hambre y desesperación, Melina logró escapar gracias a la valiente intervención de sus hermanos. Sin embargo, la historia que se había tejido a su alrededor comenzaba a cobrar vida propia, una existencia oscura y voraz que amenazaba con consumirla por completo. Cuando la noticia de su huida se propagó, las mujeres se congregaron en la iglesia para rezar por su alma, convencidas de que el demonio había embaucado a Melina, mientras un grupo de hombres la buscaba por el bosque. Un día, mientras una joven de la aldea llamada Sofía nadaba en el río, un hombre que pertenecía al grupo que buscaba a Melina, cegado por el fervor del pánico, disparó una flecha atravesando el corazón de la joven. Melina, que lo vio todo desde la distancia, escuchó el grito desgarrador de Sofía que resonó en el aire como un eco de la desesperación que había invadido al pueblo desde lo ocurrido la noche de la cosecha. El sol, que antes brillaba con despreocupación, se ocultó tras nubes grises que parecían presagiar de un destino ominoso. El hombre, con los ojos llenos de terror y culpa, se arrodilló en la orilla, mientras la corriente arrastraba el cuerpo inerte de la joven, como si intentara llevarla a un lugar donde el dolor no existiera. Esa tragedia se convirtió en un hito en la historia del pueblo. Una semana después, durante una misa en memoria de Sofía, la figura de Melina apareció en la iglesia. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora emanaban una energía oscura y una maldición terrible salió de sus labios brotando de lo más profundo de su alma. En ese instante, el pueblo tembló,
y las leyendas susurran que la Virgen lloró lágrimas de sangre. De pronto, las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, y las llamas devoraron el santuario hasta los cimientos, atrapando a los aldeanos en un infierno de fuego y desesperación. Lo que alguna vez fue un refugio de paz, se transformó en un escenario de terror inimaginable. Melina desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que se consumió en las llamas, mientras otros aseguran que tras sellar un pacto oscuro con un demonio, se adentró en el bosque donde las sombras la acogieron. Desde aquel fatídico día, la antigua tradición de la travesía de las descalzas fue prohibida y reemplazada por una misa al aire libre en el mismo lugar donde la antigua iglesia fue consumida por las llamas, segando la vida de un gran número de vecinos de la villa. Desde entonces un oscuro presagio se apoderó de los corazones de quienes se habían unido a la cacería de la joven. Pronto, la aldea se vio sumida en un torrente de desgracias inexplicables. Un terrible huracán devastó los campos, y tras una tormenta, los graneros se incendiaron. La sequía que ocurrió después de estas catástrofes dejó al pueblo al borde de la ruina. Los aldeanos, aterrorizados, comenzaron a hablar de la venganza de Melina, a quien ahora llamaban la bruja descalza. El pueblo pronto se vio atrapado en un ciclo de plagas, tormentas y calamidades. Los cultivos se marchitaban, y las enfermedades del ganado se volvieron una tragedia cotidiana. La atmósfera opresiva de miedo y desolación se apoderó del lugar. En las noches tan oscuras que ni siquiera la luna se atrevía a brillar, la silueta espectral de Melina se manifestaba en el camino de las descalzas. Cada aparición era un escalofrío que recorría la espina dorsal, un recordatorio aterrador de que su sed de venganza aún no había sido saciada y cada vez que aparecía, la tragedia se cernía sobre el pueblo. Una noche, la figura de Melina se materializó ante los ojos atónitos de los aldeanos. Su presencia emanaba un aura de terror palpable. Con una voz que resonaba como un eco en la oscuridad exigió que el ritual de la travesía debía ser restaurado, pero esta vez todos debían participar. Así fue como la travesía pasó a ser conocida, por un tiempo al menos, como la travesía de los descalzos. A medida que las generaciones se sucedían, el ciclo de la historia se repetía y los ecos de las almas perdidas aún resonaban en el aire como un lamento desesperado. La travesía de los descalzos se convirtió en un símbolo de la lucha entre lo tradicional y lo moderno, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar el legado de sus antepasados. Con el tiempo, la tradición fue relegada a una mera festividad, rebautizando la senda, pero en el corazón de los lugareños, la travesía de las descalzas se mantenía como un recordatorio escalofriante de que las tradiciones entrelazan realidad y misticismo a partes iguales. La historia de Melina es un ejemplo escalofriante de cómo el miedo a lo desconocido puede conducir a la desesperación y la locura. La línea entre realidad y mito se vuelve cada vez más borrosa, y mientras el pueblo intenta reconciliarse con su pasado, las sombras siempre están a la vuelta de la esquina, aguardando el momento de ser liberadas. Ahora que has escuchado la inquietante historia de la travesía de las descalzas, ¿te atreverías a compartir tus propias experiencias o reflexiones sobre tradiciones y leyendas en tu comunidad? Déjanos tus comentarios y no olvides explorar nuestras otras historias de misterio y terror. La próxima aventura podría estar más cerca de lo que imaginas.